¿Qué tal, amigos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día. Yo soy Benito Fernández Figueroa, mazateco de San Pedro Ixcatlán. Vamos a continuar explicándoles la escritura de nuestra lengua mazateca ENA con la variante de San Pedro Ixcatlán. A nivel nacional están reconocidos por el INALI, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, 10 variantes dialectales del idioma mazateco. Una de ellas es la variante de San Pedro Ixcatlán, del cual hemos estado hablando en el anterior y en este video. Hablábamos sobre el alfabeto del idioma español, cuáles letras utilizamos para escribir la lengua mazateca y cuáles fueron las que no las vamos a escribir. Eso lo explicamos anteriormente. Hoy vamos a dar un ejemplo con una imagen de cada una de las grafías de nuestro alfabeto. Por ejemplo, la A, astaño, que quiere decir lámina o lata. La B, botie, es un verbo, cortar. La che, chaá, es un animal, el armadillo. La D, difi, que quiere decir tlacuache. La E, encha, es un racimo de plátano. Faate, la F, relampaguea. Ga, la G, ala. Y, ínima, que quiere decir corazón y también muerto. Ahora vamos a ir con la J, jajun, soldados. Vamos con la K, cato, sapo. L, la, Lázaro, es un préstamo del español. Mongaya, M, bañarse, verbo. La N, nashi, cerro. La ñ, ña, perro. La O, oca, pájaro vaquero. La P, puño, préstamo del español de la palabra pañuelo. La R, riquie, sopilote. La S, sa, luna o también mes. Tobi, la T, anguila. Número 5. Sha, la X. Y, víbora. Y el saltillo o la glotal, ya, arriera. Es un ejemplo de cada una de las letras del alfabeto que vamos a usar para escribir la lengua mazateca de San Pedro Ixcatlán. Es importante decirles que todas las letras del alfabeto se pueden usar solas o combinadas para la escritura. Va a depender mucho de cuáles son las combinaciones de las palabras que se pronuncian, cómo las vamos a combinar para escribir nuestra lengua. Pero tenemos dos letras que siempre van a ir acompañadas de una N antes. Son la D y la G. Nunca se va a escribir una palabra con la D sola o con la G sola. Siempre se van a escribir ND o NG. También les informo que por cuestiones de la normalización de la lengua mazateca, se ha acordado quitar la U de las sílabas G, ingui y solo se van a escribir NGE y NGI. Voy a poner un ejemplo de cada una de estas sílabas. Por ejemplo, gui quiere decir pasado mañana, solo se va a escribir NGI y bueno, la otra I que significa que es pasado mañana. Takange, divídelo o divide, solo se va a escribir de esta manera. Takange quiere decir lo mismo, tiene el mismo tono. Esto debido a que la letra ga, la letra go y la letra gu en el español no llevan u. Entonces, así como vienen las vocales, tienen los mismos sonidos. Entonces, por cuestiones de la Real Academia de la Lengua Española, se escribe de esta manera con u. Pero en nuestro idioma mazateco, para no complicarnos mucho, vamos a escribir sin la u. Otras cosas. Las letras L y P
Lo hemos considerado en el alfabeto, pero casi no hay palabras en mazateco que se escriben con esas letras. La mayoría de las veces son para escribir palabras prestadas del español. Aquí unos ejemplos. La, de Lázaro. Lacho, de Gelasio, Lacio. Puño, pañuelo. Pañera, panela. Piriquí, perico. Algunas palabras puede ser que existan otras, pero regularmente son de préstamos. Y vamos a dar un repaso de la N con tono o consonante silábica o consonante vocalizada, ya que nuestra lengua va cambiando y estos acontecimientos regularmente pasan en las lenguas. Como lo dijimos en el video anterior, la N perdió su vocal y entonces cuando pierde la vocal pasa a tener un tono esa consonante. Bueno, ya lo explicamos un poquito, pero también quiero decirles que la N con tono bajo, con tono alto o con N normal, se pueden escribir varias palabras, se pueden iniciar varias palabras. Y aquí unos ejemplos. Ncha, cama o altar. Ncha, plátano. Nda, nopal. Ndo, resbaloso. Ña, sueño. Nka, chueco. Go, uno. Na, mujer. Gasondie, mundo. ¿Se dan cuenta? Que si nosotros no identificamos bien los tonos de la N, probablemente diga otra cosa. Más adelante vamos a dar ejemplos, pares mínimos o a veces hasta 3 palabras que solamente un pequeño desliz o un pequeño tono cambia el significado. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos bien dónde van los tonos. Las consonantes ñ, o y r se usan mucho entre las palabras mazatecas, pero hay muy pocas palabras que empiezan con estas consonantes. Aquí voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si empezamos con la ñ, ña, solamente nosotros, inclusivo, ña, todos, porque tenemos 2 pronombres de nosotros, ña, exclusivo que sería ji. Ña, inclusivo, o sea, incluyo a la persona con la que estoy hablando, es ña. ¿Y dónde? Ña. Ña tinji, ¿dónde vives? Ña kindiwani, ¿de dónde viene? Son ejemplos. De la O, oka, pájaro vaquero. O, dolor. O ya, cansado o con dolor en la espalda. Con la R, risma. Rikie, sopilote. Roscho, lagartija. Probablemente hayan otras palabras y que han sufrido cambios. Por ejemplo, hace rato me decía una persona, la palabra oque, de odiar. Bueno, yo digo que es boque, es con glotal y luego con B. Pero a veces nos da un poquito de pereza hablar las palabras tal cual en nuestro idioma. Y si nos da pereza hablar, a veces mucho más es la pereza de escribir. O hay que tener nuestro oído muy finito para poder descifrar bien lo que están diciendo para poderlo escribir. A lo mejor con la R hay algunas otras palabras, por ejemplo, remita, para decir botella. ¿De dónde viene? Oristo viene del listón. La L en el español se convierte en R en mazateco. Ahora, por ejemplo, acá tenemos risma, riquie, pero aquí dice roscho, o sea, suena una sola R y acá suena R. Entonces, también es muy importante identificar cuáles de las palabras suenan con una R o con 2 R's. Entonces, es importante también en nuestra escritura. A lo mejor hay muchas más derivados del préstamo al español, pero les aclaro, son muy pocas palabras o el uso de la ñ, la o y la r es muy poco en el idioma mazateco. De San Pedro Ixcatlán estoy hablando. La glotal, saltillo o apóstrofe es esta. Es como una I, la mitad de una I, pero con un piquito hacia abajo. Se ha considerado una letra más del alfabeto que vamos a usar.
Se usa mucho para hacer una pausa entre una consonante y vocal, vocal y vocal, o inicio de una palabra, y a veces hasta el final de una palabra también suena esta glotal. Y muchos le llaman glotal porque adentro de nuestra boca, en donde articulamos las palabras, donde están las cuerdas bucales, tenemos un órgano que se abre o se cierra, va a depender de lo que estamos pronunciando. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, la palabra sho'o, que significa ombligo, sho'o hace una pausa. Entonces, en ese momento se cierra la glotis y se vuelve a abrir. Entonces, por eso le llaman glotal muchas veces, o saltillo, apóstrofe, no hay ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, na, dice brilloso. Si no le pongo, diría na, y diría mujer. Ya, arriera. Tsie, flojo, diría tsie, en caso de que no lo tenga, y quién sabe qué diga, ¿verdad? Pero aquí dice tsie, teniendo el saltillo. Sho'o, ahí dice ombligo. Si no lo tuviera, diría sho'o, y tiene otro significado. Tsua, boca. Tse, gana o hace. Si no lo tuviera, diría tse, tse de explota, nace. Entonces cambiaría el sentido o lo que se está diciendo. Por eso es muy importante poner todas estas marcas dentro de la escritura de nuestra lengua mazateca. Bueno, hasta aquí vamos a parar. Muchas gracias por su atención y les invito a hacer sus comentarios, dudas y opiniones. Tsetini shi meheno kosiyahno koho tsetini shi tsa koho tsitsahi kamahno tiandahno goe koke tatahno indie ninga tikonkwini dokuchino nena ngatsinchikoñehno. Muchas gracias. Dios les bendiga.